Le doy la bienvenida a Nicolás Alvarado, periodista, escritor y experto en cultura popular. Nico, qué gusto saludarte, bienvenido. Yoli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, ¿cómo interpretas primero este asesinato, por un lado, que desata muchas opiniones en redes sociales? Porque al final, pues es un joven de 25 años, si tú quieres con letras, con una vena artística un tanto cuestionada, pero al final es un joven. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, yo creo que sería muy peligroso ponerse a interpretar asesinatos. Yo creo que interpretar asesinatos pues es chamba de las autoridades y del sistema de impartición de justicia, y eso es lo primero De que acuerdo. quisiera yo decir. Yo creo que estamos, digamos, asistiendo, y lo veo con preocupación, y a lo mejor me estás hablando por la columna que publiqué esta semana en el Heraldo de México, a una normalización y a una equiparación de la narcocultura con el mainstream. A mí eso no me asusta, entre paréntesis. A mí no me asusta que exista Peso Pluma. Ahora que ha habido un gran debate sobre la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, hizo que se ha apelado, digamos, en gran medida a la cancelación de este concierto. Yo he manifestado a favor de que cante Peso Pluma, no porque sea yo su fan, a mí no me gustan los corridos tumbados, no porque celebre que existan los corridos belicones, que son Ujú. evidentemente calificadores del narcotráfico, sino porque me parece que en el momento en que empezamos a censurar expresiones culturales, estamos en un estado pues, que empieza a perder las libertades, y porque finalmente expresar admiración, incluso por actividades que están fuera de la ley, es una actividad que está amparada de la ley. Pero sobre todo porque equivaldría, digamos, censurar el corrido tumbado o cualquier género musical a tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Qué me parece que acusa este asesinato? Bueno, me parece que acusa que nos tenemos que preocupar seriamente por la política de seguridad y por el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Creo que también tenemos que atender a expresiones desde surgidas, digamos, de contextos endémicos como el corrido tumbado, hasta influidas por él y plenamente mainstream, como el nuevo video de Belinda, pues para ver a qué punto se haya normalizado, se ha hecho la cultura popular, lo que está de moda, la narcocultura. Sí creo que ha habido un avance importante en tiempos recientes de la hegemonía cultural del narco. Creo que estamos ya muy acostumbrados a que el narco sea parte de nuestras vidas, parte de nuestra cultura, parte de nuestra música, parte de lo que nos rodea todos los días. Eso me parece enormemente preocupante, es decir, como si ya nos hubiéramos hecho a la idea de vivir con él. Pues no es un problema para la política cultural, es un problema para el sistema de impartición de justicia, y es un problema para la clase política. Que esto suceda en un clima en donde empieza a haber escándalos que vinculan a la clase política con el crimen organizado, pues resulta también enormemente preocupante. La cultura siempre es un síntoma. Y creo que en este caso es un síntoma de lo que está pasando. Por cierto, un comentario: yo no tengo Twitter, nunca tendría Twitter, nunca he tenido Twitter, y ese Twitter que aparece ahí no es mío, ¿eh? Es una red social Vamos que a yo quitarlo. nunca he frecuentado. ¿No? Pero igual, no existe, vamos a quitarlo. Y me llamaba la atención precisamente lo que analizabas, ¿no? Hay una manera de hablar, de cantar, de montar escenografías en un video, tal vez de vestirse, pero tampoco lo podemos tapar con el sol con un dedo, ¿no? Es una situación que se replica no solamente en México. En Colombia también había, por ejemplo, un debate sobre esta serie de Griselda que protagoniza y que de alguna manera también apuesta Sofía Vergara por la producción de este tipo de contenidos. A ver, yo creo que hay como dos maneras de abordar el asunto. Que yo no he visto a Griselda, difícilmente la veré, es decir, soy malo para las narrativas del narco, no concitan mi interés de manera muy importante, pero me parece importante que se hagan, y me parece que hay grandes productos culturales que tienen que ver con el narco. A ver, déjame hablarte, por ejemplo, de una novela que sí me gusta mucho y que ahora se está filmando, Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos. Me gusta mucho porque por el twist que le da, es, digamos, el mundo del narco visto desde los ojos de un niño de 8 años que vive en la madriguera que le construye su padre, que es un narco. No creo que estos productos que abordan directamente el problema y que, valga la redundancia, lo problematizan, es decir, que mueven a discusión, son muy útiles. Es decir, yo creo que Griselda mueve a que hablemos en serio del narco, mueve a que lo discutamos y mueve a que
cuestionemos lo que estamos haciendo como sociedad, como ciudadanos, como clase política, en términos de su normalización, banalización y diría, pues, incorporación, digamos, a la dinámica social, al pacto social. Creo que esos productos culturales son útiles. Me parece más preocupante que de pronto Belinda, que es una artista, pues, que no, digamos, avanza ideas complejas, que no es una artista que, digamos, haga más allá de canciones pop de amor, elija la estética del narco como eligió para algún video la estética del Gran Gatsby o de los patinetos o del reggaetón, es decir, que entre de manera normalizada al arsenal cultural cotidiano. Creo que ahí está la frontera. Yo creo que debemos de hablar de absolutamente todo en la cultura, pero creo que la cultura, y no solo la alta cultura, también la cultura popular, está para problematizar las cosas, no para simplemente pues, hacerlas una moda. Es decir, lo que me preocupa es que el narco se vuelva una estética. No puede ser una estética, tiene que ser un tema de discusión y un tema de discusión que redunde, digamos, en, pues, digamos, una actuación de la sociedad y en una asunción de responsabilidad por parte de nosotros como ciudadanos y por parte del Estado y el sistema de impartición de justicia. Lo que me preocupa es que se banalice, no que se discuta o se produzca. Y de alguna manera lo tenemos que abordar en la mesa, en familia. En la mañana alguien me decía, es que cómo no prohibir, por ejemplo, un concierto de Peso Pluma cuando tiene letras que no debería de estar cantando un niño en primaria o que no deberían de estarle haciendo ese corte a un niño de primaria. Sin embargo, a lo mejor a partir de cierta edad, pues cada quien es libre de consumir o asistir a conciertos, pero es un tema que, como bien planteas, o sea, hay que debatir en la mesa de familia, como sociedad, incluso como con autoridades. Bueno, yo creo que además, bueno, pues a estas alturas, pretender el que haya materiales que están vedados a los niños y a los jóvenes es extraordinariamente complicado en tiempos de la cultura digital. Es decir, pues todo el tiempo en nuestra computadora, en nuestro teléfono, en nuestro iPad, en nuestro televisor, estamos expuestos a todo el material posible. Creo que lo que dice es muy importante. Creo que la chamba de los padres, de los maestros, de los familiares es discutir las cosas que consumen los niños y los jóvenes y problematizar esos asuntos, porque además creo que pues digamos, tener a los niños envueltos en un capelo y vedados de lo que sucede, no solo en la cultura, sino en la sociedad y en el entorno político, flaco favor les hace y mal los prepara para ser adultos. Me parece importantísimo que consuman esos productos, pero que reciban la interlocución adecuada para problematizarlos y para cuestionarse su rol en la sociedad como ciudadanos respecto a ellos y a esos fenómenos. Oye, ahí me gustaría recurrir a tu conocimiento, tanto de la historia como de la cultura. ¿En qué otros países, en qué otras épocas se ha desatado un debate respecto al consumo de la narcocultura o la existencia de la narcocultura? En Colombia, por ejemplo, hay quien dice, bienvenido todo el reggaetón, pero no bienvenido el género urbano porque es vulgar. Dependiendo de la zona, varía, ¿no? La experiencia y la interpretación. Yo diría que es un problema que, digamos, un problema cultural que existe, pues cuando menos desde el siglo XX en Estados Unidos, en los años 30, la Warner Brothers realizó una gran cantidad de películas sobre figuras de la mafia, sobre figuras del inframundo, algunas basadas directamente en criminales como Al Capone o como Bugsy Siegel, Cara Cortada, por ejemplo, de Howard Hawks, versiones de 1930, es un caso pues muy sobresaliente y muchas películas que estelarizaron actores como James Cagney o como Edward G. Robinson eran muy cuestionadas en aquella época porque pues muchas organizaciones pro censura y conservadoras decían que glorificaban al crimen organizado. Creo que son documentos que las grandes películas de gángsters como White Heat, como Cara Cortada, como El enemigo público, pues creo que problematizan de manera muy importante lo que vivía la sociedad estadounidense en los años 20, en los años 30 y de cara a la depresión económica resultante del crack del 29. Creo que esto ha
pues digamos, sido recurrente a partir del siglo XX de manera muy importante, y creo que a partir de que se acendrara el fenómeno del narcotráfico en los años 80, esto ha sucedido, pues digamos, siempre en el país que es el foco de la crisis en cada momento. Colombia tuvo un momento especialmente duro con respecto al crimen organizado en los años 80 y 90, y ahí se vivía de manera muy importante el foco. Está aquí el foco, pero voy a decir otra vez, James Cagney o el reggaetón o el corrido tumbado, lo que son síntomas de algo que no anda bien en la sociedad. De lo que se trata no es de silenciar cineastas o de silenciar músicos, de lo que se trata es de discutir el problema social y de resolverlo a partir de nuestra actuación como ciudadanos, pero también de la actuación del sistema de impartición de justicia y de la clase política. Claro. Nicolás Alvarado, periodista, escritor, experto en cultura popular, te apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Gracias a ti, Joely, gracias por la invitación. Hasta luego.